Arranca nuestro tiempo de tertulia aquí en Radio Intereconomía con José Luis Fernández Santillana. Buenos días. Hola, buenos días. Con Manuel Romera. Romera, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, buenos días a todos. Y con Jesús Reglero. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, buenos días. Oye, tenemos muchas cositas. Hoy viene el día calentito, calentito. Lo primero que quiero que escuchéis es a Joe Biden. Freedom. Personal freedom is fundamental to who we are as Americans. There's nothing more important, nothing more sacred. That's been the work of my first term, to fight for our democracy. This shouldn't be a red or blue issue. To protect Bueno, our Joe rights. Biden, que ayer anunciaba su candidatura a la reelección. ¿Qué os parece, Jesús? Pues es bastante interesante, ¿no? Porque yo creo que cuando se presentó por primera vez ya era una persona que tenía unos cuantos años. No voy a decir que era mayor, porque al final parece que las personas mayores no pueden hacer nada en este país. Y es curioso, porque va a acabar el mandato con 86 años, creo que es, si gana por segunda vez. Y es una buena comparación como una economía como Estados Unidos, que es la primera economía del mundo probablemente, pues en la gente con experiencia, no diría mayor, la gente con experiencia, pues parece que también confía, ¿no? Probablemente haya un equipo muy detrás, es decir, sea una conjunción de que hay mucho equipo, digamos, ¿no? Más que solamente una persona, ¿no? Bueno, yo no lo tengo tan claro, ¿no? Es decir, porque el otro día también veía en algún medio, alguna encuesta entre los estadounidenses que ninguno quiere que se presente ni Biden ni Trump. Bueno, digo, por ninguna, o sea, que buscan algún otro tipo de alternativa, ¿no? Entonces, más allá de otro tipo, por supuesto los equipos son importantes y Estados Unidos, pues en ese sentido es una máquina, pero hombre, a mí me parece que si algo no ha funcionado bien, quiero decir, desde el punto de vista del relevo generacional, por llamarlo así, ¿no? Kamala Harris, que teóricamente era la gran esperanza, no ha aparecido, ¿no? Es decir, y sobre todo en estos momentos un poco más complejos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? No lo sé. Entonces, yo creo que así como el Partido Demócrata en este sentido tiene más recorrido, el Partido Republicano yo creo que está más destrozado, seguramente porque las cuentas en las últimas elecciones a la Cámara de Representantes no le salieron bien, y Trump se pegó un leñazo. Bueno, vamos a ver, ¿no? cómo está el tema, ¿no? Es decir, todos estos procesos judiciales de Trump también están haciendo que recoja fondos y dinero y la cosa se complica, ¿no? Pero me parece que un país de esa solvencia, de esa importancia, hombre, que su presidente ya esté por encima de los 82, a mí me parece que el talento senior hay que desarrollarlo, pero hasta dentro de unos límites, ¿no? Bueno, el lema de la campaña es terminemos al trabajo. Cuentan que argumentó la importancia del derecho al aborto, la defensa a la democracia y los servicios de seguridad social. Dice que son algunos de los ejes de su propuesta política. Terminemos al trabajo. ¿Tú, Romera, cómo lo ves? Bueno, también uno de sus ejes es el aborto, que también está defendiendo muchísimo, ¿no? No sé si lo has comentado, pero vamos, al final, yo creo que, fíjate, hoy leía que Kamala Harris tiene en 20 ocasiones, ¿no? El anuncio de su presentación a la reelección, ¿no? Aparece Kamala Harris en el triple, ¿no? De ocasiones en planos que la mujer, que la primera dama de Joe Biden, con lo cual, eso quiere decir que Kamala Harris también va a tener algo que decir, ¿no? En las elecciones de Estados Unidos, y luego que Biden, me imagino que se demuestra que la edad, ¿no? de la gente termina alargándose mucho más, ¿no? Porque acabar con 86 años me parece una edad considerable para la agenda de un presidente de Estados Unidos, que además, por supuesto, que hasta el propio Trump no está haciendo mofa de ello en público de manera clara. Y luego Trump, la verdad es que lo que también es verdad es que le dan máxima expectación de que va a ser el candidato, ¿no? Con lo cual, todavía con más razón, la lucha va a ser fratricida, ¿no? Porque imagino que Biden querrá apostillar un equilibrio, y luego Trump tampoco es un zagalón, ¿no? Es decir, es un hombre ya también con una cierta madurez, ¿no? Además son 4 años menos, ¿no? que el caso de Biden. Entonces, ¿Cuántos años tiene Trump? No lo sé. Pues de 78, por ahí, 70. Sí, por ahí. Sí, son 4 años menos, me parece, que Biden. Con lo cual, al final, pues, no sé, es una reelección potente, pues además Trump va a ser disruptivo al límite máximo, y además están, yo creo que bastante igualadas las previsiones, ¿no? Es decir, vuelven a estar otra vez las espadas en alto y no hay un ganador claro, y luego Biden pues ha sido capaz de no cumplir algunos de sus efectos electorales impositivos, por ejemplo, ¿no? Cuando dijo que el impuesto a sociedades iba a subir del 21 al 28 y no lo ha cumplido, ¿no? Y Trump sigue diciendo que los impuestos a sociedades se puede bajar más todavía, con lo cual la política fiscal, esa que tú vas a preguntar ahora, es clarísimo que aquí en Estados Unidos se impera la bajada de impuestos. Pero incluso Biden fue el que planteó esa digamos, universalizar, ¿no? El impuesto de sociedades en el torno del 15, ¿no? Es decir, llevarlo a todos los países desarrollados, ese tipo, para que no hubiese competencia fiscal.
no ha acabado de cuajar, pero bueno, en Europa también seguimos en esa tesis, ¿no? De esa, vamos a llamarle armonización fiscal, para evitarnos un poco esa competencia que hay a veces salvaje dentro de la propia Unión Europea en el tema de la fiscalidad, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, antes de ir con fiscalidad y el empleo, que ya te estás adelantando y te veo que vas muy deprisa, Romera, me interesa el tema de la vivienda. Ayer, nuevo anuncio, ¿cuántos llevamos en los últimos 10 días? Del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ahora son 20.000. Estas 20.000 nuevas viviendas públicas y de alquiler asequible se van a unir, como he dicho antes, a las 50.000 viviendas de la Sareb, a las 43.000 viviendas públicas que vamos a financiar a través del ICO. En total, señorías, para que nos hagamos una idea del esfuerzo que está haciendo la Administración General del Estado, en total, repito, van a ser 113.000 viviendas más. Ha venido otra vez a hablar de vivienda. Hablaremos después de vivienda, pero hombre, ¿de qué presume usted? Si no hace viviendas, ni las va a hacer. Si las viviendas son competencia de las comunidades autónomas, si el suelo público es competencia de los ayuntamientos, ¿de qué viviendas me habla usted, señor Sánchez? ¿Qué te parece? O sea, ¿es competencia de los ayuntamientos o es competencia del gobierno central? Porque lo puede anunciar el gobierno, pero luego el suelo lo sacan los ayuntamientos, ¿no? El suelo son los ayuntamientos. De hecho, bueno, el otro día estaba un alcalde de una ciudad importante española y decía que él era el que iba a intentar, ¿no? Que esa ciudad, generando suelo de uso, ¿no? De capacidad de uso y recalificación del mismo, pues generase un disparadero del ayuntamiento y en este caso de la ciudad, ¿no? Yo creo que al final lo que se plantea en el tema de la vivienda es mucha demagogia, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera con mínimo sentido común, lo que estamos viendo pues es un presidente desaforadamente populista, con un planteamiento de voy a sacar viviendas que no existen en la Sareb, voy a recalificar terrenos que no me corresponden a mí y voy a construir viviendas con crédito ICO, como si el crédito ICO también fuese algo que dependiese solamente de él, ¿no? Y que entiendo que eso lo podía haber hecho al principio de la legislatura, ¿no? Se podía haber hecho al principio y al final aquí nadie se ha preguntado pues cómo se va a pagar todo esto, digamos, ¿no? Es decir, aquí se van a hacer muchísimas viviendas públicas, que está muy bien, y el dinero ¿de dónde va a salir? Es decir, al final aquí... Bueno, primero lo ha anunciado. Claro, luego te lo tendrá que confirmar. Vamos a asumir que todo eso se puede realizar, porque oye, al final son 100.000 y me imagino que siga subiendo, porque en los próximos días, como esto es una campaña totalmente electoral que ya ha empezado y estos anuncios, pues está claro que ya están en ese contexto de la campaña electoral que va a haber ahora. Entonces, habrá que ver un poco, bueno, vale, usted ha dicho esto, vamos a intentar profundizar un poquito más, ¿no? Es decir, ¿quién va a pagar eso? ¿De dónde va a salir ese dinero? 100.000 viviendas, vamos a multiplicar por un coste de cada vivienda de 50.000 euros por vivienda, por poner un precio aproximado de coste, de inversión. Todo ese dinero, ¿de dónde va a salir? Porque claro, es muy fácil hacer anuncios, pero luego hace falta también ver en presupuestos y ver un poco de dónde va a salir todos esos fondos. Aquí hemos dicho muchas veces que hacer cosas es gratis, en tanto en cuanto tú sigas pidiendo dinero, sigas aumentando la deuda, tú puedes hacer todo lo que quieres. Lo que pasa que es que eso luego se va a tener que pagar de alguna forma, probablemente a lo mejor ya no nosotros, porque con todo lo que ya hay, pues a lo mejor ya vienen las siguientes generaciones, pero desde mi punto de vista es que estamos viendo actos de tremenda irresponsabilidad, ¿no? Bueno, estamos en plena campaña electoral, estamos en elecciones autonómicas y está claro que el tema de la vivienda ha irrumpido, bueno, vamos, como elefante en cacharrería, es decir, que seguramente porque hay una preocupación real, sobre todo en la parte de gente más joven, ¿no? Que busca el acceso a su primera vivienda, bien sea compra o bien sea en alquiler. Hay, yo creo que una falta de cultura importante en nuestro país respecto al alquiler frente a la compra, es decir, hay una tradición de comprar, también por el tema de lo que te cuesta un alquiler o lo que te cuesta una hipoteca, ¿no? Pagar todos los meses. A veces es más rentable, incluso es más económico desde el punto de vista el estar pagando una hipoteca que un alquiler al precio que están los alquileres, sobre todo en las zonas donde hay demanda, ¿no? Claro. Que llámese Madrid, llámese Barcelona, este tipo de situaciones, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay mucha demagogia, sobre todo porque lo primero que hay que preguntar es, oiga, después de 5 años, ¿cuántas ha hecho, no? Si es tan importante el problema, hombre, yo no digo que las 100.000, pero claro, si uno tira de hemeroteca, es que en la anterior campaña electoral Pedro Sánchez prometió 100.000. Ábalos, antes de irse, hablaba también de 100.000, 105.000 viviendas en el último plan de vivienda que presentó. ¿Son las mismas? Pues yo creo que sí, ¿no? Es decir, ¿por qué no salen las cuentas? Las de la Sareb es un pufo. Es decir, es un pufo porque buena parte de esas viviendas, de esas 50.000, 21.000 van a las comunidades autónomas, con lo cual estamos rescatando, le estamos endosando a las comunidades autónomas una parte del rescate, es decir, del banco malo, que se quedó con lo peor que hay, porque lo bueno ya se colocó, bueno, ya están ahí. El resto,
¿quién va a invertir? Tú lo que traes son inversores. ¿Quién va a venir con la falta de seguridad jurídica en este tipo de cosas? Es decir, bueno, esta es la clave del asunto. Y luego, esto de la realificación de los terrenos, que evidentemente es competencia municipal, sobre todo cuando se habla de terrenos que pone a disposición el Ministerio de Defensa, a mí me recordó inmediatamente los que vimos en Madrid a la Operación Campamento. Sí. Que todavía, yo paso todavía por esa zona de vez en cuando, todos los días prácticamente, y ahí veo los restos de los cuarteles destrozados, ¿no? Es decir, bueno, pues bien, pues nada, o sea, los anunciar es, no sé si gratis, pero desde luego el materializar el anuncio... no es tan fácil. Y luego, por ejemplo, yo soy de Castilla y León y al final Castilla y León ahora mismo está prácticamente ya comunicada con AVE y está a Madrid, la ciudad que está más lejos, que es León, está a 1 hora y media en tren. Esos trenes se han hecho, desde mi punto de vista, no solamente para ir de vacaciones y de fin de semana, que está muy bien, sino a lo mejor también para trabajar. En toda Castilla y León, por ejemplo, los precios han bajado de las casas. Fíjate en Ciudad Real, los precios han bajado. Que estaba, y ahora mismo es un barrio de Madrid, entre comillas. Quiero decir que hay mucha gente que va y viene todo el día en el AVE. Claro, pero los precios han bajado, las alquileres allí han bajado. Allí alquilar una casa vale 300, 400 euros y de milagro si lo alquilas. ¿Por qué la gente no puede irse a vivir allí? Y ahora con el teletrabajo, y ahora a lo mejor lo que hay que hacer es aumentar la frecuencia de trenes y trasladar un poco a la gente, pues lo mismo que se hizo con Segovia, pues hacerlo con Salamanca, con Zamora, con Soria, con León, que allí hay cientos y cientos de viviendas vacías y que la gente no sabe qué hacer con ellas. Entonces, yo creo que ahí, pues bueno, queda mucho mejor hacer 100.000 viviendas, porque eso sí que queda muy bien, más que decir, voy a aumentar los AVEs y voy a intentar planificar un poco con lo que ya tenemos, digamos, ¿no? Bueno, yo la verdad es que pienso que estamos hablando de 100.000 viviendas sin decir dónde, ¿no? Es decir, aquí lo importante es que si hablamos de que en el mercado del alquiler castigas a las zonas que tienen alta ocupación porque dicen que son las que hay que proteger, pues de alguna manera lo que tendrías que hacer es hacer las 100.000 viviendas en esas zonas, ¿no? Y de eso no habla nadie, es decir, hablamos de 100.000 viviendas un poco de manera genérica y además, por supuesto, sin saber operativamente cómo se van a formular, lo cual no deja de dar, pues bueno, una sensación de nuevo de mensaje demasiado político. O sea, yo creo que al final todos los ciudadanos lo que piden un poco es la parte operativa. Cuando hablamos de créditos ICO, que digan cómo, cuándo, por qué, en qué cantidad, qué tipo de interés, a quién, con respecto a qué. O sea, y luego además, yo pienso que el mercado inmobiliario, tratarlo como si hubiese que controlar la demanda, es que es una locura, porque la demanda no la puedes controlar porque la gente vive y hace pis, lo cual es imposible establecer una demanda controlada. Lo que podemos hacer es intentar incrementar la oferta, y eso es lo que tendríamos todos que trabajar por ello, desde los alcaldes hasta las comunidades autónomas, pasando por el presidente del gobierno, intentando colaborar todos entre ellos para poner fáciles las promociones inmobiliarias. Me voy a publicidad. ¿Qué has desayunado, Romera? Yo tomo un café solo buenísimo. ¿Solo? Sí. Bueno, pues el café, ese triste desayuno que te has tomado, se te va a atragantar cuando escuches lo que te voy a decir de las cotizaciones y el IRPF, lo que se te queda de sueldo neto todos los meses. Así que prepárate. Publicidad y lo contamos. ¿Necesitas saber el valor de tu empresa o una evaluación de su sostenibilidad? ¿Necesitas un informe reconocido, solvente y de calidad para negociar con eficacia una compra o venta? ¿Lo necesitas para acreditar su valor o sostenibilidad ante terceros? ST Sociedad de Tasación, entidad homologada por el Banco de España, es tu mejor opción. Visítanos en stvaloratuempresa.es o llámanos al 91 436 0205. Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable japonesa. ¿Cómo? Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor. Si eres cliente de Renta 4 Banco, estás acostumbrado a tenerlo todo en el mismo lugar. Realiza pagos con tarjeta, transferencias y domiciliaciones desde tu cuenta de inversión. Entra en r4.com y descubre nuestros servicios gratuitos. Renta 4 Banco, más especialista, más para todos. Del 19 de abril al 21 de mayo, la mejor fotografía del mundo se da cita en Palencia. 14 exposiciones y 34 artistas nacionales e internacionales. Tercer Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León. Junta de Castilla y León. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles. Por ejemplo, la caja de fresas de 600 gramos. O la tarrina de arándanos suite de 300. Por solo 2,99 euros. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda, web y app. Precios válidos en Península y Baleares. Ante el incremento de fraudes en la banca electrónica, aprenda a protegerse.
Las claves solo las conoce usted. Evite escribirlas. Si recibe un mensaje o llamada telefónica advirtiéndole de anomalías y solicitándole datos o que acceda a una dirección de correo electrónico para solucionarlo, póngase en contacto con su oficina. En el caso de que acceda al enlace y le pidan los datos, no los facilite. Borre esos mensajes porque están intentando engañarle. Es un consejo de ciberseguridad de Caja Rural de Zamora. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Bueno, os lo cuento, esta noticia con la que se le va a atragantar a Romera el café triste que se ha tomado esta mañana. El sueldo neto que reciben los empleados queda en el 60,7% porque las cotizaciones y el IRPF acaparan ya el 39,3% del salario del trabajador. Y esto entiendo que va a peor con el tema de las pensiones, con la reforma de las pensiones, ¿no? Que la presión fiscal sobre el trabajo va a aumentar en los próximos años. Bueno, ya está aumentando ya este año con el mecanismo de equidad intergeneracional. Pero claro, eso va increciendo, ¿no? Un poquito más cada año. Vamos, de hecho se duplica, es decir, del 0,6 actual pasa al 1,2. Es decir, que más allá que se distribuya 0,5 por parte del empresario, 0,1 y posteriormente 0,2 por parte del trabajador. Es decir, lo que está claro es que, vamos a ver, este informe de la OCDE dice dos cosas. Uno, habla de la fiscalidad y habla también de los salarios netos, ¿no? Y resulta que en España, desde el punto de vista de la fiscalidad, estamos en el 9º lugar, es decir, vamos encabezando casi el ranking, es decir, de los que tenemos una fiscalidad más alta al trabajo, tanto incluyendo IRPF como cotizaciones sociales, pero lo que nos dice es que es el país donde más han bajado los salarios en 2022, es decir, precisamente por la subida de la inflación que se ha comido mucho más allá de la subida salarial, es decir, que mientras que la inflación se ha ido al 8,4, la subida salarial media fue del 3,1, luego estamos perdiendo un 5,3, desde el punto de vista del neto. Es decir, si a eso lo unimos que las cosas que todos comemos, y digo comemos, que decir que es lo que vamos a la compra, eso se nos ha ido por encima del 16, pues hombre, la vida se complica y se complica mucho para una familia normal. Es decir, me parece que esto habría que hacérselo ver. Yo creo que había que repasar la fiscalidad del trabajo, es decir, para que no fuese confiscatoria. Yo creo que en estos momentos sería bueno empezar por deflactar las tablas del IRPF para adecuarlas sin subir. Eso no implica una subida de impuestos, sino simplemente una adecuación y, por tanto, generar un poquito más de renta disponible. El otro día veía la evolución de la renta disponible de los hogares, la renta media, y hemos pegado un bajonazo del carajo, como 7 puntos en los últimos 10 años, ¿no? Es decir, esto no puede ser. Es decir, al final cada vez la gente tiene menos liquidez para funcionar y, por tanto, el consumo, la demanda interna se está colapsando y eso está haciendo también que nuestro PIB no crezca. Por tanto, me parece que es más que preocupante y algo habría que hacer para modificar esta situación, ¿no? Claro, uniendo esto con el tema anterior, si tenemos un problema con la vivienda es porque la gente no puede pagar el alquiler, la gente no puede llegar a fin de mes porque le están subiendo la hipoteca. Claro, si además unimos que no hay un pequeño gesto, ya no digo un gran gesto, un pequeño gesto en el tema impositivo que tenemos cada uno mes a mes, pues es la tormenta perfecta, digamos, ¿no? Al final sería mucho más sencillo, quizás, más que anunciar planes a bombo y platillo, pues a lo mejor tocar un poquito, como comentas, deflactar un poco el IRPF o bajar un poco los impuestos, que eso ayudaría a todo el mundo, ¿no? Digamos, ¿no? Es que al final una presión fiscal tan importante sobre empresa y sobre trabajador lo que hace es mermar la competitividad y la productividad, ¿no? Frente a nuestros socios europeos. Claro, lo que hay que decirle a la gente que nos está escuchando, que me imagino le interesan los números, que es lo que de verdad hace un poquito más cuantitativo el tema, es que la presión fiscal sobre la empresa de ese impuesto de la renta y la seguridad social es un 23% del 40%, es decir, o sea, digo absoluto. O sea, es decir, más de la mitad. Del 40%, el 23% lo paga la empresa. De seguridad social del IRPF, el 23% lo asume la empresa.
Pero también hay que decirle, ya que hablamos de competencia fiscal, ¿no? Y de ese impuesto de sociedades global, ¿no? Del 15% que hablábamos al principio de la tertulia, hay que decirle a la gente que en España pagamos un 40% entre impuestos a la renta y seguridad social, que la media de la OCDE es un 35%, pero es que países como Suiza están en un 23%, países como Canadá están en un 32%, países como Estados Unidos están en un 30%. Es decir, que cuando Biden se presenta a la reelección siendo supuestamente, entre comillas, si me apuras, de izquierdas de derecha, porque allí no hay mucha gente de izquierda, ¿de acuerdo? Pero de izquierdas derechas, ¿de acuerdo? Lo que dice es voy a intentar bajar ese 30% para hacer más competitivo mi país y para que la gente inste a tener más competencia y trabajar más duramente. Lo que no puede ser es que este país tenga un rendimiento del trabajo con una progresividad fiscal que haga que cualquier concepto de esfuerzo sea poco menos que mermado. Y entonces yo pienso que lo que hay que intentar es que la competitividad aparezca. Es decir, que la gente, cuando ya está agotadísima en el día y trabaja su última hora, que esa última hora sea mínimamente rentable. Porque si no, al final, lo que hace la gente es dejar de trabajar. Y eso yo creo que es algo que nadie plantea sobre la mesa de manera clara, porque igual de justo es el componente de libertad y de competencia que lo es de igualdad y redistribución. Y eso hay que buscar un equilibrio entre las dos. No podemos tener, en muchas ocasiones, partidos que se van extremándose y que poco menos que Podemos habla de una igualdad total entre todos los ciudadanos y Vox habla de una libertad total entre todos los ciudadanos. Es decir, lo que hay que buscar es un equilibrio, y ese equilibrio medio, ese partido de centro que intente reubicar un rendimiento del trabajo que es mucho más caro fiscalmente que un rendimiento de la base de imponible el ahorro, es lo que hay que intentar primar. Pensemos que la propia base imponible del ahorro hace nada pagaba un 18% de impuestos sobre las ganancias. Ahora pagamos entre el 19 y el 26. 19, 21, 23 y 26. Entonces, claro, estamos pagando mucho más. Es que el rendimiento del trabajo en algunas comunidades autónomas gobernadas por Compromís en Valencia, hablamos de un impuesto a la renta que llega al 54% en el tipo marginal máximo. O sea, cualquiera que le digas, vas a pagar un 54%, que tu empresa además paga un 23%, que es el doble que el 40% de media, y además vamos a ver si tú pagas también una parte de la sociedad, que además voy a ver si te lo subo, y si no te lo subo te hago autónomo para subírtelo. O sea, es absurdo, o sea, es completamente absurdo. Pero fíjate que hay un tema que apuntas, que yo creo que es seguramente la gran reforma fiscal, que es el equiparar también la imposición de las rentas del trabajo de las rentas del capital. Es decir, que ahora mismo las rentas del ahorro, más allá que se haya subido y que están rondando el 20%, es que la renta del trabajo en muchos casos está yendo por encima del 40 y del 45, y en algunos casos se va por encima del 50 en alguna comunidad autónoma. Oiga, esto no es normal. Es decir, esto no es normal, pero ¿por qué los ingresos que yo tengo, por ejemplo, como un pequeño tenedor de pisos, ahora que estábamos hablando de la ley de la vivienda, pues tenga 2 o 3 pisos en alquiler y genere 3.000 o 4.000 euros, eso pague menos que aquel que gana esos 3.000 o 4.000 euros trabajando? ¿Por qué hay que pagar? Lo que hay que pensar es si hay que bajar el rendimiento del trabajo, o lo que hay que hacer es subir el rendimiento del ahorro. O sea, el problema de esto es que estamos dando una magnífica excusa. ¿Cómo llegamos a un equilibrio en esa situación? No, el equilibrio está en bajar claramente el rendimiento del trabajo. Es decir, hacer lo que han hecho en el impuesto de sociedades y en el impuesto de la renta de las personas físicas en Estados Unidos, que lo que están haciendo es intentando primar que la gente trabaje. Y favorecer más el ahorro. Evidentemente. Hay que favorecer el ahorro porque el ahorro es palanca de crecimiento de un país. Pero eso pasa por tener renta disponible. Es decir, si tú al final no tienes liquidez a final de mes, ¿cómo vas a ahorrar? Este es el problema. Es decir, el Estado está para hacer de árbitro, no para hacer de jugador. O sea, yo creo que el Estado está para hacer de árbitro en una política fiscal, no para hacer de jugador y que el Estado sea la solución de todos. Eso puede ocurrir en el COVID cuando nos quedamos en casa. Cuando la mercado está en competencia, el Estado debe ser un equilibrador de absolutas necesidades sociales, por supuesto, y de servicios públicos, no un jugador como si fuera el portero. Ya me dirás qué le echas al café para que vengas con tanta energía. Y ahora, os merecéis un buen desayuno, pero con un café no puedes tirar todo el día, hay que desayunar como Dios manda. Manuel Romera, Jesús Reglero, José Luis Fernández Santillana, nada, a por el miércoles. Has dicho jueves, que mañana también. Yo creo que tú quieres estar en el jueves ya. Es que mi mente va más deprisa que el calendario. Hay que ponerle un poco de ritmo al calendario. Gracias, a por el miércoles. Un abrazo. Buen día a todos. Gracias. Un abrazo. MAPFRE patrocina la información del tiempo.
Hoy miércoles se mantendrán los cielos nubosos en el extremo norte peninsular, junto con nubosidad de evolución y sin descartar precipitaciones débiles más probables y en forma de chubascos durante la tarde en Pirineos. En zonas de la mitad norte predominarán las nubes altas con alguna nubosidad de evolución diurna y en Baleares y la mitad sur de la península poco nuboso o con nubes altas. Probables nubes bajas y bancos de niebla matinales en el interior de Galicia y en el entorno de la cordillera Cantábrica, así como el este de Baleares y del Alborán. Intervalos nubosos de nubes bajas en el Alto del Ebro. En Canarias, poco nuboso con algunos intervalos de nubes bajas y nubes altas dispersas. Las temperaturas máximas irán en descenso en áreas del Mediterráneo y en ascenso en el resto del país, superando los 34 y 36 grados en gran parte del tercio sur peninsular. Las mínimas en descenso en el Valle del Ebro, en Mallorca y Menorca y subiendo en el resto del país. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. Cuando estás en Faunia no hace falta cerrar los ojos para imaginarte que estás viajando por el planeta. Visitas los monos Saimiri en la jungla o los pingüinos en la Antártida y sientes que formas parte de la naturaleza al oler, sentir, escuchar y compartir con tu familia. Cuando vives una experiencia sin filtros, sabes que estás en Faunia. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. Ocho minutos, llegamos a las 9 de la mañana, pero apertura. Ángeles Lozano, ¿cómo viene el día? Muy buenos días, de nuevo con subidas para el futuro del IBEX 35 del 0,2%. Hoy los inversores tienen que cotizar las cuentas de compañías como Iberdrola, Redella, AENA o Metrobacesa y van a ayudar los resultados publicados al cierre de ayer por dos gigantes tecnológicos estadounidenses como Microsoft y Alphabet, cuentas que están siendo recibidas con notables subidas en los mercados fuera de